Está en Montevideo y hoy se va a presentar en una conferencia titulada Liberalismo, Populismo y Después el escritor, investigador chileno Axel Kaiser, autor del libro perdón, estaba buscando el engaño del populismo, es abogado, doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg. Ustedes lo pueden ver en YouTube, hay muchos videos en los cuales aparece en su rol de conferencista y también de polemista, bueno, discutiendo sobre estos temas de la agenda de la política actual, ¿no? Axel, bienvenido, gracias por acompañarnos No, aquí en el gracias. inicio de jornada. Gracias por la invitación. Bueno, vas a estar hoy en una actividad del Centro de Estudios para el Sí. Desarrollo. Esto es una actividad cerrada, ¿no? Por invitación que se hace está completo, Hernán. Bueno, está Hernán Bonilla, uno de los principales impulsores del CED. Es un tema que, bueno, que está en la agenda y en el debate público, el tema del populismo. Tú decís, bueno, hablas del engaño del populismo. Si bien en algunos países de América Latina, incluso de Europa, no es que se reivindique el populismo, pero sí se reivindican las políticas que en nombre del populismo se han hecho. En Sí. América Latina todavía goza de cierto predicamento. Si bien ha habido propuestas y propuestas, ¿no? Seguramente Sí. tú reconoces la diferencia que hay, por ejemplo, entre el gobierno de izquierda de Uruguay y el kirchnerismo, Sí, claro, claro. o entre las políticas del chavismo e incluso las de otros socios del ALBA, como puede ser el, el gobierno de Ecuador o de Bolivia, que si bien lo han acompañado en la retórica, han sido bastante más prudentes. Sí, sí, ¿Cuáles absolutamente. son los principales elementos que definirían al populismo en este contexto, ¿no? Mira, en términos generales, y esto no solo en América Latina, en ciencia política ahora apareció un librito bien interesante sobre el populismo, que está muy de moda el libro este, y el elemento esencial es que el populismo es una especie de ideología, ¿no? Porque no es una ideología concreta, pero es una especie de ideología que lo que hace es reivindicar a un pueblo supuestamente virtuoso en contra de una élite que también es supuestamente corrupta. Eso a muy grandes rasgos. Después eso tú lo puedes dotar de cualquier contenido, nacionalismo, socialismo, fascismo, lo que tú quieras. Lo que jamás ves dentro del movimiento populista prácticamente, ni en Europa, ni acá, ni en Estados Unidos, es liberalismo. O sea que aparentemente el populismo, en general, puede haber alguna excepción a esta de regla, es antiliberal en el sentido de que, y en América Latina es claramente el caso, en el sentido de que se plantean la lógica de la lucha de clase, definiendo clases como tú quieras, pero se plantea una lógica de lucha de clase, promete elevar a las masas a un mayor nivel de bienestar y además el líder populista insiste en que él es el representante de el interés de eso que llama pueblo, una cosa abstracta que no se sabe bien qué es, pero lo que es el pueblo. Y para representarlo, busca desbancar supuestamente a la élite o reemplazarla, en fin, ya sea por la democracia y en casos más radicales por la vía revolucionaria. Pero en general lo que hemos visto en América Latina con Chávez, con Correa, con esta gente, es que ha sido por la vía democrática, ¿verdad? Y sus políticas, obviamente, una vez que están en el gobierno ya las conocemos. En el caso de América Latina son muy estatistas, o sea, el populismo en América Latina es tradicionalmente, tanto el peronismo, como si tú vas a ver lo que fue Getúlio Vargas, o tú vas a ver lo que ha sido el chavismo, por supuesto, es anti economía de mercado. O sea, es estatista, es de controlar, es de nacionalizar, es de subir impuestos, de aumentar regulaciones, de utilizar el Banco Central, etcétera. Claro, en el imaginario popular está el eje de izquierda-derecha, o el Claro, eje más sofisticado mercado-estado, ¿no? sí, sí, Como sí. fuerzas antitéticas. Sin embargo, en el eje derecha-izquierda el populismo no corre mucho, porque Puede haber de del ambos. general Perón podemos decir cualquier cosa menos que era de izquierda. En cambio, Chávez, que empezó siendo un admirador de Perón, reivindicó una peculiar ideología Sí. socialista de izquierda, ¿no? Ahora, en términos económicos, la verdad es que entre Chávez y Perón no hay tanta diferencia. Si uno ve, eran los dos antimercados. El fascismo, no nos olvidemos, Mussolini de hecho escribe un ensayo que se llama La doctrina del fascismo. Nosotros sabemos que Perón fue muy influido Sí, sí, por claro. Mussolini y por esas ideas, donde él dice el fascismo es una reacción en contra del liberalismo, lo dice textual.
contra el liberalismo de origen anglosajón y todo eso. Y Hitler, por lo demás, decía exactamente lo mismo. Y Hitler decía, nosotros somos socialistas. Sí, sí, claro. No se entienda esto, nosotros estamos en contra del capitalismo internacional, somos socialistas, y por lo tanto, cuando uno va a ver la matriz ideológica, ¿verdad?, del fascismo y del socialismo, y en realidad Mussolini había sido miembro del Partido Socialista Italiano por lo demás, uno se da cuenta que no es muy distinto. O sea, Chávez y Perón, guardando las diferencias de país y todo lo que uno quiera, en términos económicos piensan muy parecido. De hecho, Norberto Ceresole, que fue un teórico italiano fascista, argentino fascista, fue muy influyente sobre Chávez. Entonces, al final, ¿cuál es la gran diferencia en términos económicos? Obviamente uno puede ser más nacionalista que otro, y por ahí muchas veces en Europa se sitúa el contexto derecha-izquierda, más en el nacionalismo que en la doctrina propiamente filosófica, es decir, en la idea del individuo y en la idea de la función del Estado y del colectivo. Hitler decía, por ejemplo, famosamente, que las necesidades del colectivo, es decir, de la sociedad, son anteriores a las necesidades del individuo. Y la premisa central del fascismo y del marxismo es que el individuo es secundario a la sociedad. Y todo siempre se justifica con el argumento de que esto es por el bien social, por la justicia social, lo que sea. La restricción de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de propiedad y todo, siempre es supuestamente por el bien de la sociedad. Claro. Y eso es lo que los liberales decimos no puede ser, hay derechos que no se pueden aplastar. Nuevamente te reitero lo de cómo no funciona estrictamente el eje derecha-izquierda, y es que en el caso de Chile y de Uruguay ha habido dos gobiernos, varios gobiernos, quiero decir, dos elencos de gobierno o dos conglomerados o partidos de gobierno que están claramente de izquierda, que han convivido con el mercado de una manera no siempre amigable, pero tampoco de ruptura o de enfrentamiento, es decir, y que tampoco se los puede inscribir en el eje o en el grupo de los populistas, ¿no? A ver, digamos que Uruguay, el caso más famoso tal vez es Pepe Mujica, que viene de una tradición marxista, todos ustedes lo conocen obviamente mucho mejor que yo. Claro, su gobierno, y por lo que se ve, en realidad hubo mucho de símbolo, mucho de mito, mucho de retórica, pero claro, si uno compara a Pepe Mujica con Chávez, es Ronald Reagan, digamos. O sea, no hay ninguna posibilidad de que esté al nivel. Bachelet, su primer gobierno, por ejemplo, que también viene del marxismo, de hecho vinculado a grupos terroristas en Chile y todo eso, su primer gobierno fue un gobierno muy razonable, muy sensato. Pero interesantemente su segundo gobierno, y esto, ojo, porque puede que cambie también el señor Mujica si es que vuelva a la presidencia en algún minuto, su segundo gobierno fue de ruptura con el sistema económico. Ella, de hecho, sostiene, y lo acaba de decir recién en Chile, en su digamos, declaración de todos los años donde tiene que rendir cuentas al país, que el gobierno se había propuesto terminar con lo que llaman ellos el modelo neoliberal, y que, o sea, ella dice que quedan vestigios del sistema neoliberal que hay que ir terminando. Y si uno ve su reforma educacional, que fue terrible, su reforma tributaria, que fue ridículamente mal hecha y que nos ha dejado con los peores índices de inversión de los últimos 50 años. Si uno ve su proyecto de nueva constitución, que no se está ejecutando por ahora, y la reforma laboral y otras cosas, uno se da cuenta que lo que buscó fue despegarse de lo que era esto. Ahora, en la izquierda, Kaiser, efectivamente está esa tensión permanente entre el antisistema, que se asocia obviamente a lo que es la propuesta revolucionaria y básicamente marxista, y el reformismo de izquierda. El reformismo de izquierda, exactamente. Sí, eso es así. Digamos que en Chile existió con los gobiernos de centro-izquierda la concertación, un consenso. Era, el mercado funciona, es útil. Ricardo Lagos, de hecho, lo declara, sí, lo declara textualmente. El muro de Berlín cayó, el mercado es un instrumento que tenemos que saber utilizar, y está bien. Por lo demás es lo que financia la política social, ¿no? La gente se olvida, claro. La política social la financian los privados, no la financia el Estado, la financian los privados a través de impuestos, ¿no? Entonces si no los dejas trabajar no la pueden financiar, pero en fin, ese consenso estaba en Chile. Y el primer gobierno de Bachelet, el ministro de Hacienda de allá fue Andrés Velasco, que está ahora y fue precandidato presidencial y todo lo que ustedes quieran. Y hoy día es uno de los principales opositores al gobierno de Bachelet, es Andrés Velasco, y una de las principales peleas que hay es entre el gobierno de Bachelet y Andrés Velasco. Andrés Velasco, un hombre de centro-izquierda, muy moderado, que entiende la importancia del crecimiento económico, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Bachelet, en esta ocasión, que incluyó al Partido Comunista, que en Chile no había estado en el gobierno desde Salvador Allende, se tomó la agenda este sector más extremo, que fue el del Partido Comunista, porque Bachelet en el fondo, ella es marxista.
Claro. Y les dejó al Partido Comunista manejar la agenda. El comunismo con una coherencia absoluta. O sea, absoluta. No hay misterio. No, el Partido Comunista chileno defiende Corea del Norte, Cuba, todas esas cosas las defiende a brazo partido. Y Corea Venezuela. del Norte también. Sí, a Corea del Norte también la defiende. Y es una vergüenza que tengamos un partido. ¿Ustedes se imaginan en Alemania el partido Die Linke, los de izquierda defendiendo Linke, Corea sí. del Norte? O sea, eso es una cosa que solo en países bananeros como los nuestros puede pasar. Pero las tenemos en el gobierno y no genera indignación, curiosamente, que defiendan a Corea del Norte, un régimen genocida como pocos. Bueno, ahí están. Entonces, ella se corrió más hacia la izquierda. Mucho más hacia la izquierda de lo que fue su primer gobierno, que fue más o menos dentro de las líneas de la concertación. Sí, aumentando un poco el gasto social, todo eso sí, pero más o menos un reformismo aceptando las bases del consenso. Este es un reformismo que destruye las bases del consenso. Está con nosotros Axel Kaiser. Es una pena que no haya una conferencia abierta, Axel, que hará para la próxima. Ayer hubo. ¿Dónde fue? Ajá, abierta a todo público. Bueno, ¿con qué te encontraste? ¿Te encontraste con el Uruguay que conocías o que te imaginabas o algunas interrogantes que te sorprendieran? En un país donde los conceptos de liberales están más o menos como en todas partes de la vida cotidiana, pero en el discurso público, y eso creo que es una constante en buena parte de América Latina, reconocerse como adscripto a unas concepciones liberales es todavía objeto de bullying, ¿no? Es decir, el neoliberalismo, el consenso de Washington, la corrupción, la derrota o la pérdida de soberanía, la destrucción del Estado, etcétera. Como si la corrupción en los regímenes socialistas hubiera sido menos. Pero la verdad es que el liberalismo es lo único que funciona. Los países más exitosos del mundo están todos dentro de los más libres económicamente del mundo. Chile es el país más exitoso de toda América Latina, según el indicador que ustedes quieran tomar. Venezuela es el más fracasado. Rafael Correa dice que es Uruguay, que no es Chile. Rafael Correa no creo que sea un buen referente para hablar de éxito económico de ningún tipo, porque dejó a su país bastante mal. La verdad es que si tú vas y tomas en el ranking de libertad económica, Chile es el país con más libertad económica y Venezuela el con menos libertad económica. Y esta gente que nos anda descalificando a los que creemos en el derecho a elegir de las personas, porque eso es la libertad económica, derecho a elegir cómo vas a vivir tu vida, qué vas a hacer con lo que te has ganado con tu esfuerzo. Esta gente es la que anda admirando y defendiendo a Venezuela, que es una catástrofe, y que es la catástrofe humanitaria más, digamos, violenta que conoce Occidente en mucho tiempo. Entonces, al final, lo que yo veo acá en Uruguay es que hay cierto complejo de hablar de liberalismo y todo, pero ¿por qué vamos a estar acomplejados? Porque ha triunfado una narrativa de gente que apoya cosas como Cuba y todo eso que han sido verdaderos desastres. Gerardo hablaba porque lo nuestro sí funciona, claro. O sea, tú hablas del liberalismo y está el concepto del neoliberalismo, que es el que se exhibe permanentemente y se alude a la década de los 90. Esa es una etiqueta que inventó la izquierda para poder desprestigiar cualquier política económica sensata que no sea las locuras y los desastres que hacen ellos. O sea, ahora no hubo una retórica. Que más utilizan eso. Claro. Cristina Kirchner, Hugo Chávez, claro. Rafael Correa, Evo Morales. Es el tipo de gente que denigra el neoliberalismo. O sea, uno debería estar orgulloso de que le dijeran que es neoliberal si es que Cristina está en contra de eso. O sea, ¿de qué me están hablando? Ahora, yo la etiqueta neoliberal no la acepto porque es una etiqueta que se distorsionó de su sentido original. El sentido original fue un alemán, Alexander Rustov, que acuña el término en la década de los 20 y que se populariza en la década de los 30. Es del 20, ¿eh? Es del 20. Él era un economista, pensador, que venía de la izquierda, del socialismo marxista, que reniega el socialismo marxista y que busca un camino intermedio entre el liberalismo clásico de Adam Smith y lo que es el socialismo clásico. Y él dice, bueno, llamémosle a esto neoliberalismo. O sea, que es algo que tiene que ver más con la socialdemocracia, entre comillas, que con lo que y en alemán todavía el concepto de neoliberalismo tiene que ver con el ordoliberalismo, mucho más que con lo que se entiende hoy día, que es esto que casi que a Menem lo consideran el padre del neoliberalismo, pero qué cosa más distorsionada y absurda. O sea, esta gente no ha leído absolutamente nada la que habla de esto. Entonces, por eso yo rechazo el concepto, porque al final la izquierda y un sector juega mucho con los conceptos para desprestigiar el contenido. Entonces le ponen un concepto, una etiqueta maligna como neoliberalismo, cualquier cosa la hacen intragable. Bueno, también aparece como un elemento crítico el hecho que todos sabemos cuáles son las ventajas o los beneficios que le trajo a Chile, por ejemplo, el liberalismo o el neoliberalismo. Y se plantea luego decir, bueno, pero también ha quedado gente por el camino. El sistema educativo es excluyente, el sistema es más de salud incluyente es excluyente, que el uruguayo. El sistema sistema chileno de educación es mucho más incluyente que el uruguayo. ¿Por qué?
Nosotros tenemos un 80 o más por ciento de niños que salen de la educación secundaria. En Uruguay es menos de un 40%. Es una catástrofe. Que egresan, que egresan de cumplen el secundaria. ciclo. Así es. Que hace una evolución de más del 80%. Además, a nivel de países desarrollados. Y ha sido un boom demográfico, ¿no? La movilidad social en Chile es mucho más alta desde el punto de vista. El sistema de educación uruguayo amplía la brecha de ingreso. El chileno la disminuye. Es cierto que el Gini en general es mejor en Uruguay que en Chile. Pero mientras en Uruguay el sistema está generando desigualdad, en Chile está generando cada vez más movilidad social y más igualdad. En el acceso a la educación terciaria tenemos índices de cobertura promedio parecidos a países desarrollados. Y no es gratis, que es lo que la izquierda chilena quiere imponer. Y el sistema educacional superior que existe en Uruguay y en Argentina es espantosamente malo. Es un sistema regresivo que perjudica a la gente más pobre porque se paga con impuestos de todo y beneficia a los más ricos. Y es un sistema que genera pésimos incentivos desde el punto de vista del desempeño de los estudiantes y después para la integración en el mercado laboral, porque además el mercado laboral en Uruguay es un desastre también desde el punto de vista de la competitividad global. No están ni entre los 100 países más competitivos del mundo Uruguay, de ciento y tantos países que son. O sea que Rafael Correa no tenía mucha razón. No, Rafael Correa es un ideólogo de izquierda y que su país lo dejó hecho un desastre y por suerte está dolarizado, si no lo habría convertido en un desastre incluso mayor. Y nada de lo que diga él puede ser sensato. Y él no hizo nada por cambiarlo. Porque lo habrían votado en una revolución, por eso. Si él hubiera podido, lo habría terminado. Pero no pudo porque está tan interiorizado en el pueblo ecuatoriano la dolarización que él no pudo hacerlo. Luego se ve también como crítica al modelo ortodoxo liberal o neoliberal, que el Estado figura como un escudo de los más débiles, como un moderador, en todo caso, de lo que puede llegar a ser incluso las perversiones del mercado, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? La gente habla del Estado como si fuera un dios flotando en la estratosfera, velando por el bien de todo. El Estado son personas de carne y hueso. El Estado son los Kirchner, el Estado es Lula, el Estado es Dilma, el Estado es Temer. Bueno, podemos decir que también el Estado es Suecia, Noruega. Pero a ver, no, pero es porque son personas de culturas distintas. El Estado fueron los nazis también, que generaron todos estos campos de concentración. ¿Pero esos no son los gobernantes? Una cosa del gobierno. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia? El Estado no son personas de carne y hueso. Pero el Estado es un conjunto de garantías legales. No, a ver, ¿qué garantías había en la Alemania nazi? No, ¿Qué garantías legales había en la Alemania nazi? Acá en Uruguay hay una diferencia grande, y creo que la mayoría de los oyentes lo tiene claro, entre gobierno y Estado. No, es que, a ver, el Estado, vámonos a la definición sociológica de Max Weber. El Estado es una agrupación, una comunidad humana, dice Max Weber, que es un sociólogo. Esto no es prescriptivo, esto es descriptivo. Que controla, dentro de un determinado territorio, el monopolio de la violencia física. Eso es el Estado. Y él insiste, y Weber agrega, es una organización de hombres que domina a otros hombres. Eso es el Estado. Ahora, tú de ahí puedes tener estados que son democráticos liberales, estados totalitarios, puedes tener todo. Pero la esencia del Estado es el manejo de la violencia física. Y cada ley que se aprueba por el Parlamento tiene el respaldo de la coacción del Estado. Eso significa que si tú no la cumples, te castigan. Así de simple. Si tú no pagas tu impuesto, te castigan. Si tú no cumples con la ley de tanto, te castigan. Es decir, te llevan a la policía, te agarran y te llevan a donde tengan que llevar. Claro, pero el welfare, el modelo de entonces, el social del Estado también ha incluido otro tipo de en Venezuela hay Estado, en Cuba hay Estado. No es que no haya Estado. ¿Y dónde están las garantías? Entonces, cuidado. Una cosa es hablar de democracia liberal como forma, ¿no es cierto?, de limitar el poder del Estado, porque la democracia liberal es una forma de limitar el poder del Estado. Eso es, y las constituciones, los derechos fundamentales que en general incorporan es para limitar el poder del Estado. Por eso Ronald Dworkin, que era un pensador americano, jurista, digamos, teórico del derecho, más bien de izquierda, definió los derechos fundamentales como triunfo del individuo frente al Estado. Si el que más ha pisoteado los derechos fundamentales es el Estado. Entonces esto de creer que el Estado vela por nuestro interés, nosotros nos tenemos que cuidar. Y cuando vamos a ver la administración de plata, de recursos, para que seamos más específicos, a ver, los políticos, que son los que deciden dónde se va a gastar la plata, y los funcionarios públicos, estatales, empleados públicos, que gastan la plata, ¿están realmente pensando en el interés de otros antes que en el de ellos propios? El vicepresidente de Uruguay pensó en el interés del pueblo, como lo llaman ellos, antes que el propio. Los políticos, ¿qué pasa? Los seres humanos cuando están en el mercado somos todos egoístas y perseguimos nuestro interés, pero pasamos al Estado, nos convertimos en ángeles que pensamos en el bien común. ¿Cuántos escándalos de corrupción no se han destapado en toda América Latina y de robo, y de malgasto y despilfarro descarado en todos los estados? Ahora, también hay un tema cultural, por supuesto. En Suecia, en Noruega, en Finlandia, tú vas a tener estados mucho más eficientes
Porque los niveles de honestidad también son otros. Nuestros políticos son mucho más deshonestos que los políticos europeos de países nórdicos. Eso es un hecho. Igual ahí han tenido problemas de escándalo. Ojo, no es que no haya habido nada. Claro, pero se plantea como inherente o fundamental para el alto desarrollo humano que tienen los países, fundamentalmente de Europa nórdica, falso. el rol director, el Estado como prestador de servicios públicos fíjate que recaudador de impuestos. Ahí hay un gran mito que tiene que ver con cómo se hicieron ricos los países nórdicos. Los países nórdicos se hicieron ricos con estados muy pequeños, que no existían estados benefactores ni gran gasto social. Suecia, lo dije hoy día en un programa de televisión, Suecia se convirtió en el cuarto país con mayor ingreso per cápita del mundo, con un estado que no gastaba más del 21% del producto. Mucho más chico que el de Uruguay de hoy. Y con niveles de igualdad gigantescos. Los suecos que empiezan a crear su estado benefactor en los 60, todo se convierte en un estado gigante, elefantiásico. El estado, y viene una crisis bancaria, terminan quebrando en los 90. A los suecos no les funcionó, cuidado, ¿eh? Así como a los alemanes orientales no les funcionó el socialismo, a los suecos no les funcionó ese estatismo de benefactor desbocado, y lo que hacen es reformar el Estado. Es cierto, todavía tienen impuestos altos, pero por ejemplo los impuestos a las empresas en Suecia son más bajos que acá en Uruguay. Y tienes un sistema de mercado de flexibilidad laboral en Dinamarca, por ejemplo, que es mucho más flexible que el uruguayo. Y tienes protección de derecho de propiedad, que son mucho más eficientes y mejores que la que tiene en Uruguay. Y son países, todos esos nórdicos, integrados al comercio internacional, mucho más integrados que lo que está Uruguay. Ahora, entonces, ¿el Estado no puede dar bienes públicos? Sí puede. Yo no digo que el Estado no tenga que asumir ningún rol, pero seamos muy cuidadosos. En un momento parecía. No. Tiene que asumir roles muy limitados. ¿Cuáles son los roles que tiene que asumir? Proveer, ¿no es cierto?, de seguridad y justicia para sus habitantes. Que ni eso hacen bien en América Latina. O sea, ni eso lo hacen bien. Porque en eso incluso fracasan, ¿no? Y luego, obviamente, gasto focalizado, inteligente, políticas públicas bien hechas, no universales, sino focalizadas en los que más lo necesitan para ayudarlos a pararse sobre sus propios pies. No a convertirlos en clientes del grupo político, como es hoy en día, para extorsionarlos en las elecciones, que si no votan por ellos, entonces van a perder los beneficios, que es como funciona en América Latina. ¿Se fijan? Y a mi juicio, esas dos funciones, seguridad interior y exterior, por supuesto, y ayudar a los más desaventajados y ciertos bienes públicos eventualmente importantes, es lo que tiene que haber. También, obviamente, un sistema de educación. Yo nunca he dicho que sistema de educación, y aquí hay mucho mito, los liberales hemos dicho que el sistema de educación, bueno, tiene que ser financiado en parte por los contribuyentes, pero aceptando administración privada de esos recursos, como es en Suecia. En Suecia se privatizó buena parte de la educación pública, porque funciona mejor y las hacen competir con los colegios estatales. Y si el colegio estatal tiene peores resultados, lo cierran. Yo quisiera ver cuántos colegios estatales que compiten con privados en Uruguay estarían dispuestos a cerrar los políticos uruguayos. Y ahora hay toda una iniciativa, me contaban a mí, de colegios que están financiando empresarios en sectores muy vulnerables, en fin, que están colaborando y que están teniendo muy buenos resultados, mejor que los colegios estatales. Y eso lo hacen los privados. Entonces, esa idea de que solo el Estado se hace cargo de los pobres, a mi juicio no es real. Los privados también se pueden hacer cargo. Bueno, al final apareció el Axel Kaiser que uno conoce de los videos de YouTube. Porque ya, no, bueno, espérate, esto está todo basado en evidencia. Yo no estoy hablando... me refiero a la vehemencia en la exposición. Sí. Claro. Que es muy temprano y que es muy, claro. digamos... Los periodistas son buenos también, porque apasionado con el triunfo ayer de Chile. Con el partido frente a Portugal. Qué bárbaro, bravo, ¿eh? Bueno, pero pueden rastrearlo en YouTube, ponen Axel Kaiser, debate con, y ahí aparecen una serie de videos. Bueno, claro. Bueno, tenemos que despedir a Axel Kaiser. Va a estar hoy en el piso 40. En una reunión con invitados organizado por el Centro de Estudios del Desarrollo. ¿Qué opinión tenés del Uruguay en términos generales? No, fantástico país. A mí me gusta mucho. La gente es muy amable, se pasa bien, es muy divertida y muy buen humor, y el humor es muy importante para poder sobrevivir en todos estos países latinoamericanos. Si no tuviéramos eso, yo no sé cómo aguantaríamos. Pero yo te he visto debatiendo con universitarios, en universidades, con gente, con intelectuales de izquierda. Bueno, a veces te maltratan un poco, pero bueno, te maltratan en el sentido de que... Sí, algunos se ponen muy agresivos y lamentablemente esa es una de las razones por las que también yo estoy más o menos dosificando dónde voy y con quién. Ya no es un tema de argumentos de fondo, sino que termina siendo una cosa de ataques personales. Y cuando se transforma la discusión de fondo, que puede ser muy dura también, pero en una cuestión de ataques personales, ya estamos pasando al barro, al lodo. Estamos pasando a una forma en como yo no fui educado y por lo tanto no me interesa ir a pelear, a tratar de que la gente vea sangre, digamos, en el escenario. Bueno, pero visto por el lado positivo, encontrás ámbitos de debate
debate ideológico bastante Sí. profundo, porque he visto algunos debates. No, sí, Sí. los hay, pero se ha ido polarizando cada vez más la sociedad chilena también. Me refiero a que eso acá en el Uruguay es imposible. Ah, bueno, eso no puede te ser. recibirían Eso puede quizás ser. te abran las puertas solo, jamás se sentarían contigo. Eso puede ser. a A pesar de que en debatir. Argentina yo estaba en varias universidades también hablando y dando conferencias, presentando libros, etcétera, y en varios otros espacios. Hasta en Intratable estuve en el programa de televisión una vez. Te vi, sí, Fue te muy veo gracioso. con Gloria Álvarez. Yo sí, lo disfruté mucho. Fue muy gracioso porque ¿no? La verdad es que es un show muy divertido. Es difícil tomárselo en serio, la verdad. Sí. Pero fue una buena experiencia. Y en general, sí, estoy siempre dispuesto a debatir con quien sea en la medida en que sea algo, te fijas, relativamente civilizado. Porque esa es la diferencia que uno ve en Chile, por ejemplo, y Europa o Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, ha ido cayendo también en esta práctica, la verdad. Pero en general, en Europa es más civilizado el debate. Y eso que tienen problemas Sí, graves, claro. la crisis del euro, los migrantes, todo lo que, el terrorismo. Pero el debate es más civilizado en lo personal. No se llega a ese nivel que llegamos acá de agarrarse a golpes bajos en el barro, y entonces tú fuiste esto, y tus papás esto otro, y te sacan en cara tu clase social, y te sacan en cara esto, y el color de tu pelo, o sea, me ha pasado eso. Entonces te tratan de descalificar diciéndote que eres rubio. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? O sea, entonces, y invocando el resentimiento y todas esas cosas. Y al final se transforma en algo muy desagradable donde ya no puedes debatir ideas. Se termina transformando en un celebrity deathmatch donde todo vale. Claro, claro. Y eso es lo que también muchos medios de comunicación quieren vender. Entonces yo a muchos medios les digo que no, porque no me invitan a un debate de ideas, me invitan a una cuestión sangrienta, asquerosa, porque creen que con eso van a también subir los ratings. Y para eso yo no estoy disponible. Y eso es lo que ocurre con la esfera pública cuando los periodistas no cumplen bien su función y los medios no cumplen su función de debatir ideas, sino de poner a la gente, y pasa mucho también con los políticos, a tratar de sacarse el cuero y sacarse el pellejo. Cuando eso ocurre, tienes un problema de crisis civilizatoria, me parece a mí. ¿Crisis civilizatoria tiene Occidente, por ejemplo? Bueno, ese es un tema que da para mucho rato, pero yo creo que estamos avanzando en un proceso que sí está minando los fundamentos de lo que fue el éxito de la civilización occidental. ¿Lo de Fue, Trump te preocupa? lo de Trump me preocupa que los medios como CNN estén mintiendo también. Me preocupa la falta de conciencia que existe en Europa respecto a los orígenes y los fundamentos históricos de lo que generó la civilización occidental y europea. Me preocupa el tema del terrorismo y la tolerancia que muchos están teniendo con eso en Occidente. Todo lo de la corrección política lo considero una amenaza central a la civilización y al derecho a libertad de expresión, que es fundamental de nuestra civilización. Que tú ya no puedes decir nada porque puedo ofender a alguien. Eso es ridículo, eso nunca lo tuvimos en Occidente. Que prohíben a speakers como Charles Murray y otros más hablar porque dicen cosas que hay grupos que no les gustan. Pobre Voltaire, si viviera en estos No, tiempos. se estaría pegando un tiro Voltaire. Claro. O sea, no podría vivir en estos tiempos. No lo dejarían hablar en ninguna universidad. Claro. Entonces, cuando tú ves eso, estás en una pendiente que es muy complicada y que si no la detenemos va a generar reacciones autoritarias que van a ser difíciles de manejar, yo creo, a futuro. Espero que De lo algún modo eso arreglemos. explica Pero a una figura como Donald Trump. yo creo que sí, la corrección política, lo dijo Bernie Sanders, ¿ah? Claro. Yo creo que la corrección política en parte explica a Donald Trump. O sea, esto de que en Estados Unidos se metió desde las izquierdas universitarias, que son completamente enfermas, yo te diría. O sea, pues yo he tenido que estudiar además las cosas que dicen y escriben, y que son grupos de activistas militantes a los que no les importa la verdad. Se metió esta idea de que el ser blanco, tradicional, heterosexual y todo, es por definición inmoral. Y entonces empezaron a agarrar banderas de minorías que ellos dicen que representan, y todo aquello que no fuera de acuerdo a la agenda que planteaban fue considerado indecente. Entonces cuando tú decías en realidad yo soy partidario del matrimonio heterosexual, eres un homofóbico. En realidad soy partidario de que haya migración pero que no sea totalmente abierta, eres un xenófobo. Y así sucesivamente. Hillary Clinton, antes de la elección, trató a todos los electores, a una buena parte de los electores de Donald Trump, como los deplorables. Así los habló. Porque no estaban de acuerdo con su visión progresista, que en realidad es una visión bastante totalitaria del mundo. Muchos artistas están también en esa... Los artistas están en Sí, esa sí. onda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es toda esta hipocresía moral de gente que se sube en el pedestal de cierta moralidad que por supuesto no tiene y empieza a tomar la vocería de supuestos grupos excluidos, que algunos de hecho han sido excluidos, y se ponen como lo que llama Jonathan Haidt, profesor de Nueva York, los social justice warriors, que son los justicieros de la justicia social, ¿no? Los guerreros de la justicia social. Y eso yo creo que a mucha gente la tenía cansada. Y por eso votaron por Trump. No porque hubieran estado tan entusiasmados con él personalmente. Y porque Trump, en el fondo, lo que hizo con su campaña y lo que dijo fue simplemente
sentarse en toda esa cuestión y mandarla por la borda. Entonces mucha gente se sintió representada. Y cuando tú no tomas en consideración y no te relacionas con las ideas de otros y con los temores de otros, y los trata inmediatamente, les pone una etiqueta, xenófobo, racista, nazi, lo que sea, en vez de discutir su problema, porque nadie me va a convencer a mí que la mitad de la población de Estados Unidos es nazi, o racista, o xenófoba, o que los que votaron por Brexit son todos racistas, xenófobos. O sea, hay que ser estúpido para pensar algo así. Sin embargo, en la izquierda, una buena parte pensaba algo así. Ahora, sí es interesante ver que diarios como el New York Times, que es de izquierda, muchos articulistas empezaron a decir, ojo, empecemos a preocuparnos de lo que la gente está pensando. Y dejémonos con esta estupidez que estamos fomentando en las universidades, de que finalmente a los jóvenes no podemos decirles nada que les vaya a molestar. Hay profesores en Harvard que no pueden hablar del delito de violación, de derecho, en derecho criminal, porque hay gente que se siente ofendida cuando se habla de violación. O sea, ¿a qué nivel estamos llegando? Jonathan Haidt, véanlo en YouTube, a él también lo llevaron a un tribunal de la Universidad de Nueva York, y eso que él es de izquierda, imagínense. Entonces, finalmente se convierten estas en sectas, como eran antes las que perseguían brujas, pero es lo mismo. El ser humano ha cambiado la forma, pero el contenido es el mismo, que no te dejan expresarte libremente, que te crucifican en redes sociales y que son capaces de ponerse hasta violentos físicamente, como le pasó a Emilio Yiannopoulos, el famoso gringo que es bien provocador, que casi, si lo agarraban, lo mataban al tipo. Entonces, eso no es síntoma de que la civilización va por buen camino. Axel, gracias por acompañarnos y bueno, estaremos siguiéndote en YouTube, viendo esos encendidos alegatos. Vamos a buscar a alguien que pueda debatir contigo y te traemos de nuevo. Ya he tenido varios, así que...